Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1162 del manga, capítulo titulado God Valley Battle Royale, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Rayleigh llevándose a Shaq y a Loro Jackson mientras que los piratas de Roger les protegen de aquellos que no quieren aceptar la realidad, que Shaq, a quien ha elegido, es a Rayleigh. Realidad que, curiosamente, los piratas de Rocks, los piratas que peor fama podríamos creer que tienen, sí aceptan, hasta el punto de atacar a otros piratas que buscaban disparar a Rayleigh, por ejemplo Shiki, aunque en su caso pone como excusa que podrían dañar a Shaki, lo cual en verdad es cierto, pero viendo como en la siguiente viñeta todos los piratas de Rocks parecen estar de acuerdo con cambiar de objetivo, dando por perdida a Shaki, pero buscando hacerse con el resto de tesoros, indica que todos aceptaron la realidad rápidamente. Y hablando de tesoros, precisamente Oda nos mueve a uno de los almacenes donde el gobierno mundial tenía guardados los premios, viendo a Ivankov y a Kuma estando a punto de comerse cada uno de ellos una Akuma no Mi, cuando de repente Lin Lin aparece y estampándole contra la pared le quita a Ivankov la fruta, buscando hacer exactamente lo mismo con Kuma, pero actuando rápidamente empujado por Ivankov, Kuma se la come antes de que Lin Lin pueda evitarlo, tomándolo Ivankov como una gran victoria al creer que con ese poder al menos una persona podrá salvarse y considerar eso como un éxito. Volviendo a cambiar de frente abierto muy brevemente, primero vemos a los marines preguntarse cómo deberían de actuar viendo que los piratas están peleando entre sí, y segundo, vemos a Garp contactar a Sengoku mediante Denden Mushi para preguntarle si acaso él sabía sobre este tipo de situaciones que está viendo que hay en God Valley, respondiéndole Sengoku que hubo un marine que soltó algunos rumores similares a lo que está ocurriendo en God Valley, pero que desapareció de la nada, dejando a Garp realmente muy enfadado por estar dándose cuenta de cuál es la realidad del gobierno mundial y no agradándole en lo más mínimo. Continuando con el dinamismo que caracteriza este capítulo, nos movemos con Shebek, quien cargando con Eris y Teach está huyendo de Figarland, otra caballero de Dios, y varios civiles de God Valley, incluyendo familiares, transformados en demonios por el Domi Reversi, preguntándose Rocks dos cosas, la primera relacionada a los civiles, ¿qué narices les ha pasado? Y la segunda relacionada a los caballeros de Dios, si acaso son inmortales. Momento en el que Oda nos muestra a Figarland con gran parte de su cabeza cortada decir que Shebek definitivamente es fuerte, que las heridas que le ha causado van a tardar en curar, respondiéndole a su compañera que al menos ahora saben que pertenece al clan Davy, así que si lo derrotan será un gran placer para Im, estando de acuerdo Garling, añadiendo que aunque el juego haya sido arruinado, esto definitivamente ha sido un golpe de suerte. Mientras continúan huyendo, Eris sigue exigiéndole a Shebek que le baje, que no es posible que pueda con ellos usando una sola mano, respondiéndole Shebek que cualquiera con el nombre Davy que se ha capturado pasará por una agonía que hará parecer al infierno como algo bueno, respondiéndole de vuelta Eris que ahora ella también forma parte del clan, que aunque fuese una pirata, la cogieron como una más. Por ello entiende perfectamente el destino del clan, así que lo suyo es que la baje. Lo que la propia Eris acaba haciendo por sí sola, diciéndole a Shebek que si fuese el tipo de mujer que no puede hacer nada por sí misma, que solo pudiese agarrarse de otros para estar a salvo y quien ni pudiese proteger a un niño, no se hubiese enamorado de ella. Terminando por añadir al Shebek todavía no verlo nada claro, que si están por capturarles matará a Teach y se matará a sí misma para que no tengan que pasar por eso. Pero para que eso no pase, los dos van a tener que esforzarse mucho para encontrar una manera de sobrevivir y reencontrarse en Lulusia,
palabras que le acaban dando la esperanza y fuerza suficiente como para dejarles ir y prepararse para enfrentar en condiciones a sus perseguidores, retándoles a un duelo con un ataque cortante que atraviesa toda la isla de Goth Valley, acción que deja a Teach sorprendido y diría que sintiendo un poco de admiración hacia su padre, hacia Shevek. Volviendo a movernos muy cerca del almacén de los premios, vemos cómo Lin Lin ha encontrado la Uo no Mi, estando completamente decidida a dársela a Katakuri para que así su futura banda pirata aumente considerablemente en fuerza, cuando de repente ella es la atacada y a quien roban la Kuma no Mi, siendo quien ha llevado a cabo este ataque, evidentemente, Kaido, quien antes de que Lin Lin pueda hacer algo para evitar que se convierta en usuario de esa Kuma no Mi, se la come rápidamente, poniendo Kaido una cara de satisfacción que pocas veces hemos visto en él, y maldiciéndole Lin Lin por parcialmente frustrar su plan. Tras ver un paralelismo entre Dragon y Eris huyendo junto a Shanks y Teach respectivamente y con los dos prometiendo que no les dejarán morir, nos movemos a otro de los almacenes donde el gobierno mundial tenía guardados los premios, siendo quienes los han encontrado en esta ocasión los piratas de Roger, premios entre los que se encuentran muchísimos tesoros, pero también Akuma no Mi, intentando evitar tanto los piratas de Rocks como los marines que los piratas de Roger se hagan con ellos. Pero en lugar de poner el foco en ello, Oda comienza a movernos por distintos lugares para ver personajes en concreto, comenzando por Garp, quien continúa muy enfadado poniendo en duda la supuesta justicia del gobierno mundial que ha estado defendiendo hasta ahora, siguiendo con los civiles de Goth Valley que han llegado a la costa de la isla, teniendo fe en que los marines les van a salvar, siendo la realidad la opuesta. Argumentando que no son parte de una nación afiliada al gobierno mundial, les lanzan unos cañonazos con el que acaban con sus vidas. En quien más nos detenemos es en Saturn, quien tras recordar a Akuma decir que quiere salvar tantas vidas como le sean posibles, telepáticamente el resto de los miembros del Gorosei le contactan para preguntarle si Rox está muerto, respondiéndoles Saturn que no solo no está muerto, sino que además existe el riesgo de que se esté creando algo que en el futuro va a ser muy peligroso, haciendo referencia sobre todo a Kaido convirtiéndose en usuario de la Uo no Mi. Terminando esta sucesión de personajes, con Oda mostrándonos a Akuma precisamente estar llevando a cabo lo que le dijo a Saturn, salvar, gracias a su poder recién adquirido, tantas vidas como le son posibles, agradeciéndole todos y cada uno de los habitantes de Goth Valley. Llegando a la recta final del capítulo es como vemos unos rayos negros enormes rodear toda la isla. Rayos que hacen que tanto Roger como Garp como Shevek se pongan en alerta, hasta el punto de Roger decir que como enemigos los piratas de Rocks acaban de pasar a estar en segundo plano. Pero antes de ver a qué se refiere, Oda nos mueve con el propio Shevek, quien rodeado de sus enemigos derrotados, incluyendo a Garling, dice que cómo se atreven a usar a su familia en su contra, y que si este es su fin, por supuesto que va a pelear para matar. Momento en el que tanto Newgate como Kaido transformado en dragón aparecen a su lado dispuestos a echarle una mano. El primero, en teoría, como intercambio por todo este tiempo haber estado bebiendo siempre en su cuenta, y el segundo, por querer probar su nuevo poder, para ahora sí, mediante Shirohige preguntar qué narices es eso, Oda revelarnos que ha sido lo que han causado esos rayos negros y esa preocupación en Roger, Garp y Shevek. Saturn siendo invocado en Goth Valley de manera muy similar a como vimos en Egghead, pero con una gran diferencia, siendo controlado por Im,
y con Garp diciendo que lo de esta isla no tiene sentido, con Roger comentando los grandes días de aventura en los que viven y cómo todavía les queda mucho por aprender, y con Shebek respondiendo la pregunta de Newgate de qué narices es eso, con que si tuviese que referirse de alguna manera a eso, sería como la representación del mundo, refiriéndose a Im, es como termina este capítulo. En esta ocasión el capítulo tiene muchas cosas que comentar, por lo tanto en lugar de comenzar directamente con el final, prefiero ir un poco en orden para que las cosas no se mezclen tanto y resulten un poco más claras, comenzando con Garp sintiéndose realmente enfadado por aquello de lo que se está enterando, por viendo cómo el gobierno mundial actúa horriblemente mal con respecto al resto del mundo y cómo han llevado a cabo cacería de civiles que no son culpables de absolutamente nada. Con esto creo que queda ya completamente claro, si es que alguien todavía tenía alguna duda, que Garp, pese a sí pertenecer a la Marina y al gobierno mundial, está muy en contra de lo que a día de hoy, o bueno, de lo que lleva siendo el gobierno mundial desde hace muchísimo tiempo. Y si se queda dentro de la organización, básicamente es porque es el tipo de personaje que busca cambiar la organización desde dentro en lugar de luchar de manera activa contra ella, como por ejemplo sí que lo hace Dragon y hasta cierta extensión pues también lo ha ido haciendo Luffy a lo largo de toda la historia. Aquí lo curioso también sería preguntarse el por qué Garp actúa de esta manera, si es por su personalidad, ser diferente a la de su hijo y a la de su nieto, lo cual me resultaría un poco extraño viendo lo realmente frustrado que le hemos visto en este capítulo, o si es que realmente ha analizado fríamente toda la situación y ha llegado a la conclusión de que para él la manera más eficaz de poder lograr un cambio como ese es de manera interna, es decir, el matiz diferente aquí está en que no creo que simplemente se vea capaz de derrotar al enemigo, en este caso pues Im y básicamente el resto de los Tenryubitos, sino que más bien creo que la razón por la cual se queda de manera interna es no tampoco porque pueda evangelizarles, sino porque desde dentro puede acabar montando como un gran grupo de personas que también acabe estando en contra de las raíces de esta organización y que al ir agrandando más y más ese grupo pues llegue a un punto donde sí que sea posible hacer frente a gente tan poderosa como parece serlo Im. Y por cierto, en relación a todo esto, que también lo comenté un poquito por encima en la reacción, quiero hablar acerca de cuántas posibilidades tiene Garp de morir, puesto que al fin y al cabo es uno de esos personajes que, a ver, dentro de que en One Piece mueren muy pocos personajes, evidentemente sí que diría que es de los que más posibilidades tienen, especialmente por la situación en la que se encuentra ahora mismo, capturado por los piratas de Kurohige, y parece que estos teniendo la intención de ofrecerle como intercambio para sus deseos. A ver, yo creo que Garp básicamente no puede morir precisamente por lo que hemos estado comentando hasta ahora de cómo es un personaje que lleva muchísimo tiempo queriendo cambiar el gobierno mundial desde dentro. Y si ya de por sí es muy extraño en el caso de Oda matar a personajes que todavía tienen una misión es aún algo muchísimo más extraño. Así que a no ser que para llevar a cabo esa misión Garp tenga que verse sacrificado, sinceramente creo que es un personaje que no va a morir, que va a conseguir mantenerse vivo hasta el final de la obra. Pero bueno, es cierto también que es el tipo de personaje que podría dar pie a un
sacrificio muy gordo dentro de la serie, puede que incluso al más importante de toda la obra, y que eso acabase creando un auténtico momentazo. Pero personalmente, si tuviese que apostar por algo, sería que no es un personaje que vaya a morir, por mucho que sea el tipo de personaje que tendría sentido que muriese y que se encuentra de hecho en una situación relativamente complicada. Continuando con el orden del capítulo, una pregunta que me hago es: ¿quién ha transformado a la familia de Shevek en demonios? ¿Quién les ha aplicado el Domi Reversi? ¿Ha sido Im desde lejos o ha sido otro caballero de Dios que también tiene la capacidad de aplicar este poder sobre cualquiera? Porque vale, sí, sabemos que Im está en God Valley, pero ha aparecido en el final del capítulo a través de Saturn. De hecho, poco antes aparece Saturn recordando las palabras que le ha dicho Kuma, y cuando tiene esa conversación con el resto de los miembros del Gorosei acerca de Shevek y del otro peligro que puede estar naciendo y todo eso, y en ese momento no está transformado en araña y por lo tanto no está Im tampoco como dentro de él. En cambio, el que los civiles de God Valley, los familiares de Shevek, hayan sido transformados en demonios a través del Domi Reversi ha ocurrido antes. Así que aquí entra precisamente la pregunta que estoy haciendo. ¿Im tiene la capacidad de aplicar ese poder desde realmente lejos? ¿O resulta que entre los caballeros de Dios también hay gente capaz de aplicar este poder? Porque estaba pensando también la posibilidad de que Im haya tomado el control de otro caballero de Dios, como ha estado haciendo con Gun con el presente en el BAF, y que haya sido a través de eso que les haya aplicado el Domi Reversi. Pero a su vez sería un poco extraño que esto hubiese ocurrido cuando en el final del capítulo hemos visto los rayos negros rodear a God Valley. Quizás también es cierto que puede ser que esto únicamente estuviese haciendo referencia a Saturn siendo invocado y siendo transformado en araña, pero viendo el énfasis, el hincapié que se hacen en Im, me resultaría muy extraño que no fuesen los rayos negros por él. Por lo tanto, entiendo que esos rayos negros, si hubiese sido Im controlando a otro caballero de Dios, también deberían de haber aparecido antes. Así que no sé, es muy extraño y sinceramente no tengo muy clara cuál puede ser la respuesta, porque de hecho ninguna de las dos me acaba de convencer especialmente. Es algo de lo que tenemos tan poca información al fin y al cabo por cómo funciona ese poder, que es imposible saber si es algo exclusivo de Im, si es un poder que tienes que estar cerca para poder aplicarlo, o qué es lo que pasa con este poder. Pero bueno, si vosotros tenéis alguna idea con algún argumento interesante, estáis más que bienvenidos a ponerlo en los comentarios. Otra pregunta que me hago es: ¿por qué los caballeros de Dios han sabido que Shevek es un Davi? Por su familia. Sí, es una respuesta como muy sencilla de dar. Al fin y al cabo, si ha buscado salvar a Davis, y bueno, de hecho ha mencionado quiénes son sus familiares, los afectados por el Domi Reversi y el gobierno mundial, los caballeros de Dios ya en ese momento sabían que ellos sí que eran Davi, pues 1 más 1, 2 fácilmente podían deducir que Shevek también era un Davi. Pero el punto al hacer esta pregunta está en que la impresión que me da cuando lo he leído es que parece haber algo más, por cómo lo expresa la Caballero de Dios, porque dice: ahora que sabemos, es como después de haber mencionado Garling, lo fuerte que es Shevek, es como que relacionado a su fuerza es que han deducido que es un Davi. Así que quizás el hecho de también poder dañar a los caballeros de Dios, es que no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo sabemos que es a través del Haki del Rey por lo de Scopper y Avan, pero no sé, quizás le estoy dando más vueltas de los que debería y simplemente es por el tema de la familia que he comentado, o quizás realmente sí que hay algo más detrás de ser un Davi que te haga tener una característica favorable en contra de los caballeros de Dios, de Im, etc. Al fin y al cabo también por algo
deben de sentir tantísimo rechazo incluso a día de hoy hacia ellos, ¿no? No creo que simplemente sea odio por odio, sino que puede haber algo en ellos que les dé miedo. Así que habrá que ver también si, como comento, hay algo más o si en verdad le he estado dando más vueltas de la cuenta. Por cierto, hablando del clan David, hay algo que me ha resultado muy interesante, que ha comentado Eris, que básicamente confirma algo que ya he mencionado en anteriores ocasiones y que creo que muchos también nos medio imaginábamos, porque al fin y al cabo era una de las pocas maneras que podía haber para entender cómo es que dentro de los Dis hay diferentes razas. Lo que ha dicho Eris es que ahora ella ya se siente parte del clan David. Bueno, no es ni siquiera que se sienta de esa manera, sino que es que incluso ha sido acogida por los miembros de este clan. Por lo tanto, esto implica que Eris ha pasado a ser una David D sin haber nacido originalmente con una D. Es decir, que ser un D no es algo que se hereda únicamente, sino que es algo que se puede pasar a tener. Entiendo que si te aceptan las personas pertenecientes a los clanes que tienen un D en su apellido, supongo que también por cumplir ciertas condiciones. Condiciones que yo entiendo que en verdad tienen más que ver con el carácter, es decir, no creo que sea algo como muy rígido, sino simplemente que tiene que ver con que sean personas a las cuales desean darles la bienvenida a formar parte de su grupo. Esto es lo que haría que tuviese sentido que entre los D pues haya humanos o haya también gigantes. Así que tiene pinta, como digo, que efectivamente ser un D no es únicamente cuestión de heredarlo por sangre, sino que también puedes pasar a ser uno siempre y cuando te acepten. Hablando de Eris, inevitablemente también hay que hablar acerca de Lulusia. Si ya de por sí era una isla muy particular, precisamente por lo último que supimos acerca de ella, por cómo Im decidió que iba a ser la destruida, bueno, la que fue destruida a través de esa arma desconocida que usa la energía del Mother Flame, también tenemos el hecho de que es la isla por la que Ace pasó en su mini historia cuando estaba buscando a Kurohige, puesto que supuestamente tenía información que le decía que Teach se encontraba ahí. Ahora que hemos visto que era el lugar prometido en el que reencontrarse Eris y Shebek, pues como que lo de los rumores de Kurohige encontrándose allí tiene bastante sentido, puesto que muy probablemente fuese en la isla en la que al menos Teach se crió. Ahora, el punto aquí está en si realmente Oda, no sé, le ha pillado el gusto a esta isla y ha querido darle más importancia que al resto, pese a los Mugiwaras no haber pasado por ella, o si realmente hay también algo más detrás de ella, si el hecho de haberla destruido no es algo un poco aleatorio, que a ver, tampoco técnicamente es muy aleatorio porque es que también se junta el hecho de que se montaron revoluciones en esa isla y pasó a gobernar ya gente que parecía no estar de acuerdo con seguir formando parte del gobierno mundial, o al menos no de la misma manera en la que se estaba llevando a cabo hasta ese momento. Fue como una de las 8 grandes revoluciones que hubo hace poco en el mundo de One Piece, lideradas por todo el tema del ejército revolucionario. Así que puede ser que eso realmente sí que sea el argumento suficiente para haberla destruido, pero es como Oda está sumándole demasiadas cosas a esa isla cuando normalmente es algo que no tiende a hacer, suele repartirlo mucho más entre islas a las que los Mugiwaras no han viajado. Así que el hecho de que haya juntado como tanta cosa importante ahí y el hecho de que la haya destruido, cabe la posibilidad de que sea porque hay algo más que esa revolución y que sea el lugar en el que un Davy estuviese.
No sé, quizás realmente sí que es suficiente con eso, el asegurarse por si acaso que Teach no haya tenido hijos y los haya dejado en esa isla y por lo tanto acabar con toda posibilidad de que exista algún Davy. Pero bueno, es que también hay que ver si con Kuma habiendo salvado a muchos de los habitantes de God Valley consiguió salvar también algún Davy, o de los Davy sí que se asegurasen los miembros del gobierno mundial que no escapasen y que de hecho los matasen para erradicarlos por completo siendo el único superviviente. Teach. Es que en verdad son una barbaridad de preguntas las que salen a raíz de detalles que son soltados como en una frase casi de manera sin tanta importancia. Es casi un dolor de cabeza intentar buscarle como un poco de explicación a todo, cuando además da la impresión de que sí que puede haber algo más de explicación que el simplemente hecho de ser una casualidad. Pero bueno, igualmente, una vez más digo, puede ser que sea cosa mía dándole más vueltas de la cuenta. Y hablando de Teach, me ha gustado mucho el pequeño detalle de la despedida entre Eris y Shebek, en la que hemos visto a Teach, en la que Oda de hecho ha hecho énfasis en la reacción de Teach, en el rostro de Teach, que aunque no sea precisamente muy expresivo, yo creo que sí que se puede interpretar como él sintiendo admiración por su padre. Tenemos que tener en cuenta que muy posiblemente apenas hayan pasado tiempo juntos y que por lo tanto Teach apenas haya concebido a Shebek un poco como su padre. Así que puede ser que este momento del capítulo sea donde realmente como que más ha podido entenderle como su padre y más ha podido valorarle, quién sabe si hasta el punto de heredar por completo o en gran medida, no sé si su voluntad, pero al menos sí de cierta manera sus deseos. A ver, lo de que el barco se llame Shebek, el barco de los piratas de Kurohige, pues creo que ya indicaba como un poquito de admiración hacia su padre, pero viendo lo que hemos visto en este capítulo, creo que queda completamente confirmado y creo que hace al personaje de Teach uno mucho más interesante de lo que ya era hasta ahora, porque aunque hasta ahora sí que le hayamos visto como muy un villano, y sí que por supuesto que creo que todos asumimos que iba a tener algún tipo de profundidad en algún momento, ver ya cómo se está construyendo esa profundidad y cómo viene dada un poco por admiración y a su vez como buscando también enfrentar al gobierno mundial, que al fin y al cabo es también lo que Shebek en cierta parte deseaba hacer, pues como que hace que el personaje yo creo que pasa a ser mucho más interesante por ser no solo uno de los enemigos finales de la obra de Luffy, sino que además hasta cierta parte compartir como ciertas intenciones, por decirlo de alguna manera, con el propio Luffy. Es decir, siendo tan antagónico a Luffy, por otra parte es como similar en algunos detalles que a su vez son muy importantes para la obra, porque precisamente es como lo importante es el rechazo hacia el gobierno mundial, que es la máxima expresión de lo que es el enemigo del mundo de One Piece. Así que muy guay, la verdad, este pequeño detalle. Y por último, antes de pasar a hablar acerca del final de este capítulo, quiero mencionar también muy por encima el bajo nivel de fuerza que parecen tener los Caballeros de Dios, al menos para la altura de la historia en la que nos encontramos ahora mismo, lo cual por cierto me parece bien. Quiero decir, Garling ha quedado demostrado, al menos hace 40 años, que estaba muy por detrás en cuanto a fuerza con respecto a Shebek, que es la fuerza a la que pues Luffy entiendo que muy lejos tampoco es que deba de encontrarse, lo cual nos hace indicar que los Caballeros de Dios pues evidentemente sí que son relativamente fuertes, pero que quedan lejos de ser los monstruos que son los personajes más fuertes de la obra. Así que me gusta bastante, la verdad, que Oda haga esa distinción y ya deje un poco claro
a qué tipo de personajes estos personajes, por muy redundante que suene, podrían enfrentar y cuál es el peligro real que pueden llegar a suponer. Siendo también interesante el hecho de que habrá que ver si Garling, por mucho de que sea más viejo, en el presente es más fuerte que lo que era hace 40 años a la hora de haber tomado el puesto de ser un miembro del Gorosei, y habrá que ver si eso simplemente se reduce a algo como pues jerárquico de posición, o si también se traduce a la fuerza que ha podido adquirir este personaje para así poder darle sí un enfrentamiento en condiciones. Por historia, quiero decir, como que sí que encaja que pueda ser un personaje importante al que alguien realmente fuerte pueda enfrentar, así que no me extrañaría lo dicho, que sí que al pasar a ser un miembro del Gorosei y bueno, al haber adquirido mucha experiencia a lo largo de los años, quizás también por el hecho de que a ellos envejecer puedan no sentirles mal, pues sí que se haya convertido considerablemente más fuerte a como lo era en Goth Valley. Y ahora sí, pasemos a hablar acerca del final que hemos visto en este capítulo, siendo de lo más destacable, o al menos de aquello que tiene un poco de misterio, a qué se refiere Shebek con Im ser el representante del mundo, y cómo, muy curiosamente, esto se relaciona con la respuesta que los piratas de Kurohige, Katarina Devon y Van Augur le dieron a Saturn en Egghead con qué es lo que buscaban, que le respondieron que buscaban el mundo. Teniendo en cuenta estas dos respuestas, por decirlo de alguna manera, yo diría que en verdad no va a ser algo especialmente complejo y que va a tirar un poco hacia lo que mencioné en la propia reacción, que simplemente sea una manera de referirse al sistema que reina el mundo, o al rey del mundo, o al número uno del mundo, el que controla el mundo. Básicamente, yo si tuviese que apostar por algo, apostaría sinceramente por algo como eso, pero evidentemente Oda, buscando ser tan abstracto, cabe la posibilidad de que perfectamente pueda tener mucha más profundidad que esto, y que no sé, tire algo como que Im es el dios de la tierra, el dios del mundo, o algo de ese estilo, y que por ser el dios de la tierra o el dios del mundo pues afecte de alguna manera al propio mundo como tal, o algo así. No sé, puede tirar un poco a Oda por donde le dé la gana, la verdad, con esto. Pero como os digo, yo apostaría que en este caso sí que va a ser algo más sencillo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hablando del rey del mundo, toca hacerse la pregunta de si finalmente vamos a verle pelear en condiciones por primera vez. Bueno, tan en condiciones como cabe dentro de estar controlando el cuerpo de otro, puesto que entiendo que realmente cuando más fuerte va a ser Im es cuando pelee con su propio cuerpo como tal, algo que sí que en lo absoluto creo que vayamos a ver en este flashback, y que de hecho creo que el propio Oda se está guardando para el enfrentamiento contra Luffy. El punto es que hasta ahora realmente tampoco es que le hayamos visto pelear, incluso aunque esté controlando a otra persona, de manera especialmente interesante. Le hemos visto usar el Domi Reversi, como que otros sean quienes se encarguen de pelear. Pero claro, en este flashback parece que mínimo va a tener que enfrentar a Shebek, a Newgate y a Kaido a la vez. Así que ahí entiendo que realmente va a tener que pelear de alguna manera relativamente interesante y fuerte, más allá de simplemente usar el Domi Reversi en Shebek, porque así de poderoso es Im, y que todo el mundo se encargue de enfrentar a Shebek. Creo que es un buen momento, sinceramente, para ver más de Im y para ver por qué un personaje como él debería de ser uno de los enemigos finales de la obra. Y bueno, en relación de hecho a todo esto, hay un comentario que me llamó bastante la atención, que me gustó bastante en la reacción de ayer, de Matsuri, que dice así:
Yo creo que Im en el cuerpo de Saturn va a derrotar a Shebek, Barba Blanca y Kaido. Kaido va a ser salvado por Lin Lin y por eso le debe la vida. Barba Blanca por alguien más, Stussy, quizás, pero va a transformar a Shebek y ahí llegarán Garp y Roger para enfrentarse a un Domi Reversi de Shebek, fuente de los deseos. Y bueno, después le responde Tar 4195 diciendo, y Garp, viendo el poder de Im, va a entender que no puede oponerse de otra manera que no sea otra que estar dentro. Para mí estos dos son comentarios realmente interesantes porque aunque es cierto que más que estar muy argumentados son cosas como que encajan bien con lo que te esperarías que llegase a ocurrir, es algo precisamente que por ello sí que apostaría un poco. De hecho, lo único que me chirría un poco de estos comentarios, bueno, del primer comentario en concreto, es el hecho de que Im, sin además estar personificado, es decir, controlando el cuerpo de otra persona, sea tan ridículamente poderoso como para poder contra Shebek, Barba Blanca y Kaido a la vez. Creo que puede ser que pudiese contra Kaido y Barba Blanca a la vez, teniendo en cuenta que en ese entonces ninguno de los dos estaba en su prime, pero si le sumas a Shebek creo que es excesivo. Por eso es que aquí creo que cabe la posibilidad de que use a Eris para dejar a Shebek más vulnerable. Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que muy probablemente de God Valley, pues Teach se quedase sin padre y sin madre. Sabemos que por cómo Oda le dibujó que se sentía como bastante solo, daba la impresión de que básicamente se encontraba solo, así que muy posiblemente pues tanto Eris como Teach muriesen. Aquí pues se quedase huérfano en este momento, así que si Eris va a morir en God Valley, sí que puede que sea a través de Im aplicando a Eris el Domi Reversi al no ser alguien tan fuerte como Shebek y que sea a través de eso que consiga dejar a Shebek contra la pared, que pueda derrotarle y que después pueda aplicarle el Domi Reversi y sea así como se acabe dando el enfrentamiento entre Garp y Roger contra Shebek, si es que esto finalmente realmente es lo que acaba ocurriendo, que perfectamente cabe la posibilidad de que no pudiese Im aplicarle el Domi Reversi en ningún momento a Shebek, pese a haberle derrotado, y que simplemente fue la noticia, como salió la noticia para el mundo, para que el mundo no se enterase de la existencia de Im. Pero bueno, algo muy similar a todo lo que he acabado mencionando, tanto por mí mismo como por los comentarios, creo que va a acabar dándose porque son cosas que diría que, pese a que, como digo, no tengan argumentos muy fuertes, sí que todo encaja demasiado bien y es de lo poco que creo yo que encaja también. Que a ver, estamos hablando de Oda muchas veces, ha acabado viniendo con algo completamente diferente y que acaba consiguiendo darle como bastante sentido y que prácticamente nadie se le ocurre, así que eso siempre es algo que hay que tener en cuenta. Pero ahora mismo, si tuviese que apostar por algo, sería por algo similar a básicamente todo lo que he comentado. Igualmente, sí que me gustaría al menos ver un enfrentamiento en condiciones entre Im y Shebek, que aunque no sea Im en su completo poder, sí que me gustaría verle pelear bastante en condiciones a Shebek, precisamente para que nos diese la impresión de por qué Im merece ser uno de los enemigos finales de la obra. Y bueno, para ir terminando, también en relación a Im, sinceramente algo que me ha sorprendido bastante de este capítulo es ver realmente la cantidad de gente que hay, o bueno, que había, porque en verdad unos cuantos ya están muertos, aunque muchos han sido como recientemente, que conocen o que sabían de la existencia de Im. Es cierto que, a ver, no tenían por qué saber tanto acerca de Im como muy posiblemente sabía Shebek. Es decir, puede que sepan que existe alguien como Im, pero no sepan qué implica la figura de Im. Roger asumo que sí, por haber encontrado el One Piece y haber sabido todo lo que ocurrió durante el siglo vacío. Garp diría que también, precisamente por ser una figura tan cercana
a Roger, pero quizás Kaido ni Newgate llegaban a saber lo que implicaba IM para todo el mundo, pese a sí haberle visto con sus propios ojos. Y bueno, volviendo un poco al tema de antes, de que habiendo la posibilidad de que sí que hubiese sido IM quien derrotó a Shebeck por completo, sin uso de Domi Reversi ni nada, y que por lo tanto no se diese el enfrentamiento entre Garp y Roger. Otra razón por la cual creo que esto sería un poco extraño que hubiese ocurrido es por el hecho de por qué beneficiar a Garp y a Roger de esa manera. A Garp aún y todavía por ser un miembro de la Marina, pero ¿por qué querer beneficiar de esa manera a Roger cuando claramente también es una figura que al propio IM y al propio gobierno mundial no debía de hacerle especial gracia? Eso es lo que me hace creer que realmente la posibilidad de que IM derrotase a Shebeck y le aplicase después el Domi Reversi, que se volviese aún más fuerte de lo que ya era de por sí, y que Garp y Roger tuviesen que juntarse para poder derrotarle, tenga más sentido. Que bueno, ahí también habrá que ver por qué narices pues IM hubiese querido aplicarle el Domi Reversi, si realmente para controlarle, pero fallando por el camino y simplemente como volviéndole completamente loco, o qué. No sé, muchas preguntas muy interesantes todas ellas, y que afortunadamente, aunque no esta semana, por haber descanso, con el paso del tiempo relativamente corto, vamos a ir resolviendo. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que pues tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes crean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.